Querido Padre que estás en los cielos, gracias te damos por el gozo de poder estar en tu presencia, por experimentar, como dijo el canto, esa sublime gracia que vino a salvar a un pecador como yo y como cada uno de los que estamos aquí. Gracias te damos, Señor, por el sacrificio de Jesús, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestes, dice tu palabra, para que podamos ser adoptados hijos tuyos y podamos ser parte de un linaje escogido. Al abrir tu palabra, Señor, lo hacemos con sencillez, pero pedimos tu dirección. Que tu Santo Espíritu se pueda mover con poder en cada corazón aquí presente y que al salir de aquí podamos experimentar el gozo de la salvación como nunca antes. Gracias por estar con nosotros en esta mañana de sábado, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero predicarte por unos momentos acerca del pensamiento que tú vales para Dios. Y yo quiero que ustedes me ayuden a predicar. Yo siempre le he dicho a la congregación, tú recibes lo que tú pones. Quiero predicarles hoy del pensamiento de que tú eres valioso para Dios. ¿Cuántos creen que son valiosos para Dios? Déjenme ver la mano. Todos somos valiosos para Dios. Yo quiero predicarte hoy en el pensamiento que tú y yo somos valiosos para Dios. Y si en algún momento, en alguna situación, tú te has sentido que no eres de mucho valor, porque el mundo es un experto en devaluar a las personas. Pero hoy yo quiero decirte que tu valor no está en lo que tú tienes, en las cosas que posees, materiales. Tu valor está basado en Cristo Jesús, tu Señor. En el libro de Efesios, capítulo 1, en el versículo 4, la palabra de Dios nos dice que fuimos escogidos. Yo quiero que lo repitas conmigo. Yo soy de los escogidos. A ver, bien fuerte, a ver, conmigo. Yo soy de los escogidos. No me están sonando muy bien. A ver, vamos a tratarlo de nuevo. Yo soy de los escogidos. Yo soy de los escogidos. Yo soy de los escogidos. Yo no soy una basura. Yo soy de los escogidos porque Dios me escogió. En el libro de Efesios capítulo 1, en el versículo 4, dice que fuimos escogidos por Dios, escogidos antes de la fundación del mundo, dice la palabra de Dios, que fuiste escogido. Antes de que existiese una generación de Abraham, Dios te escogió a ti. Y la pregunta que yo me hago en esta mañana es, ¿para qué me escogió Dios? Dios me escogió para ponerme en el linaje de Abraham a través de la sangre de un hombre llamado nuestro Señor Jesucristo. Oh, cuán preciosos son tus pensamientos, los pensamientos que tienes hacia mí, oh Dios. Cuán grande es la suma de todos ellos, yo que no soy nada, yo que soy un gentil, que soy un miserable pecador. Tú me escogiste antes de que el mundo fuese creado, antes de que existiese ya en la mente de Dios, existías tú. Dice la Biblia, He researched me, Él me escogió, Él me investigó, Él me creó, Él me vio ser formado desde el vientre de mi madre. Él me escogió antes de la fundación del mundo. Israel, tú lo escribiste cuando dijiste, Él conoce mi nombre. Yo soy el amigo de Dios. Tu palabra dice, Él me lleva esculpido en las palmas de sus manos.
Querida iglesia, escucha bien el mensaje de esta mañana porque es un mensaje poderoso. Tú no eres el producto de un momento. Tú no eres el resultado de un día. Tú no eres la conclusión de un año. Tú no eres el resumen de una década. Tú eres un hijo de la eternidad porque Dios te escogió antes de que tú fueses creado. Y para poder entender este concepto, yo quiero pedirle en esta mañana que ustedes me ayuden a predicar. Así que le voy a pedir a 14 hombres de la congregación que por favor vengan conmigo acá arriba a la plataforma. Rapidito. 14 voluntarios, necesito 14 voluntarios. Esto no está preparado, esto no es algo que yo les he pedido, esto lo estoy cogiendo de sorpresa. 14 hombres, necesito 14. Pónganse todos en línea mirando para allá y péguense lo más posible aquí para que me den espacio para poder caminar. 14 hombres, wow, todavía me faltan. A ver, vengan, ¿dónde están los hombres, señores? 14 hombres. Me faltan 3 hombres más, ahí están. Vamos a ver si cabemos aquí en la plataforma. Pónganse, ahí, vas a ser el último, ponte más bien aquí. Pónganse de frente en una sola línea, traten de hacerla lo más recta mirando hacia la pared. Yo quiero que ustedes vean conmigo algo fantástico acerca... Hacia allá, échense un poquito más para acá, 14 hombres, ahí. Decimos un amén por los hombres de nuestra iglesia, señores. Gloria a Dios, gracias por estar conmigo y ayudarme a predicar este evangelio. No se asusten que no les voy a pedir algo extraño. Nada más les voy a decir que recitan los 10 mandamientos de memoria, no. Pero esto es lo que quiero que ustedes entiendan. La Biblia dice que Dios nos escogió. Pero yo quiero que entiendan, y voy a comenzar desde Abraham, porque Dios hizo un pacto con Abraham. Y comenzando desde Abraham, miren para allá, no miren la congregación, miren para allá, así. Comenzando desde Abraham, toda una generación, pasaron muchas generaciones hasta David. Pasaron 14 generaciones. De David a la cautividad de Babilonia pasaron otras 14 generaciones. Y de la cautividad de Babilonia a nuestro Señor Jesucristo pasaron otras 14 generaciones más. 42 generaciones. Ahora yo quiero pedirles a ustedes que hagan algo. Pongan la mano adelante, al que está adelante en los hombros. Las dos, no tengan miedo. Yo sé que es algo incómodo, pero no se preocupen. Pongan las manos hacia adelante. 14 generaciones. Vuelvo a repetir. De Abraham a David, 14 generaciones. De David a la cautividad, 14 generaciones. De la cautividad a Jesucristo, 14 generaciones. Ahora yo quiero que ustedes miren esto. Dios hizo un pacto con Abraham y le dijo, yo te voy a bendecir. Y ese pacto está registrado en Génesis capítulo 15, en el versículo 10. Allí está el pacto donde Dios le dice a Abraham, corta varios animales. Y buscó un buey, y buscó una oveja de 3 años, y buscó unas palomas, y buscó algunos otros animales, y los partió. Y hicieron allí un pacto de sangre. Y Dios le dijo a Abraham, por su fidelidad, yo te voy a bendecir, y voy a bendecir la simiente de tu simiente. Y en ti serán benditas todas las naciones. Y el que te maldiga lo voy a maldecir, y el que te bendiga lo voy a bendecir. Y yo seré tu Dios, y ningún arma prosperará contra ti. Tú serás el escogido, y a través de tus generaciones será bendita toda la tierra. Y de generación en generación Dios empezó a pasar de generación en generación la misericordia, la clemencia. Es por eso que la palabra de Dios en el libro de Hebreos dice la palabra de Dios que había un personaje llamado Levi, y Levi fue bendecido 200
años antes que naciese. Usted puede imaginarse eso, que usted y su familia sean bendecidos 200 años antes que naciese. ¿Saben por qué? Porque su tatarabuelo Abraham pagó el diezmo, hizo pacto con Dios, y Dios dijo: de generación en generación voy a pasar, de descendencia en descendencia voy a pasar. Y Levi no pensaba existir, y ya en la mente de Dios había propuesto, designado bendiciones extraordinarias para Levi, porque era de la descendencia, del linaje de sangre de Abraham. Y Dios empezó a bendecir de generación en generación. Ahora aquí, hermano, es donde viene el problema. Dios bendijo de generación en generación. Abraham engendró a Isaac. Isaac engendró a Jacob. Y así fueron pasando de generación en generación. Gedeón, el hombre que Dios llamó valiente, de generación en generación. David, el adorador. Sansón, el fuerte, de generación en generación. Osea, Ezequiel, Isaías, de generación en generación. Allí se encontraba en el linaje de sangre las bendiciones y la protección de Dios. Y Dios le llamó a ese pueblo escogido, a esa generación, les llamó allí. En Deuteronomios capítulo 7, en el versículo 7 y 6 dice: porque tú serás un pueblo santo. ¿Quién sería un pueblo santo? De generación en generación Dios levantaría un pueblo santo. Y yo seré tu Dios y estaré contigo y te bendeciré y nadie te podrá hacer daño. Y de generación en generación Dios le dijo a Abraham y a su descendencia: tú serás para mí el tesoro más hermoso y más grande. Así dice la palabra de Dios, dice allí en Deuteronomios capítulo 7, versículo 6: y el Señor te ha escogido y de todos los pueblos, de entre toda la faz de la tierra, para que sea su pueblo, para que sea su mayor tesoro. Ahora viene un problema para nosotros, porque yo soy judío. Yo no soy judío, yo soy un gentil. Y Dios bendijo a través de la línea de sangre, de bloodline. Dijo: I will bless you through your bloodline. Pero yo quiero las bendiciones, pero yo soy un gentil. No puedo entrar. Yo quiero que Dios toque mi vida, pero no puedo entrar. Yo quiero que Dios haga milagros en mi vida, pero no puedo entrar. Y de generación en generación, escuche bien lo que dice la palabra de Dios, de generación en generación el pueblo gentil, tú y yo, quedamos fuera de las promesas de Dios. Es por eso que Primera de Pedro capítulo 12, el versículo 10 dice: en otro tiempo, escuchen bien, en otro tiempo, fuera de la generación, en otro tiempo, no erais pueblo. En otro tiempo, dice el libro de Efesios, eran hijos de la ira, hablando de nosotros los gentiles. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Y dice la palabra de Dios, allí está registrada. Miren lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejado, escuche bien, alejado de la ciudadanía de Israel y ajenos al pacto de la promesa. Yo voy a bendecirte, yo estaré contigo. Y miren, hermanos, fíjense si Dios bendijo a la descendencia, a bloodline de Israel, de Abraham, a través de Abraham, que cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, dice la palabra de Dios que por 40 años vistieron sus mismas ropas. Yo no sé cuántos de ustedes se han vestido 40 años con la misma ropa y les sirve, pero cuando ellos crecían también su ropa. Y dice la palabra de Dios que su ropa no envejeció. Cuando los niños salieron de Egipto, mientras crecían sus pies, también crecían sus zapatos, porque Dios dijo: voy a bendecirte y yo estaré contigo. Y dice la palabra de Dios que estaba en una columna de fuego de día, de noche, para calentarlo, y una nube para protegerlo del sol, y los bendecía y les daba de provisión. Pero el problema es que tú y yo estábamos fuera del linaje escogido.
Es por eso es que usted encuentra en Mateo capítulo 10, en el versículo 6 y 7, una extraña apelación que Jesús mismo hizo a sus discípulos cuando le dijo: vayan por las ciudades, pero no vayan por el camino de los gentiles. Ellos no son del pueblo de Dios. Ellos no son de los escogidos. Le dijo: vayan a la casa de las ovejas perdidas de la casa de Israel. No vayan por el camino de los gentiles. No hablen con ellos. No entren en sus casas, porque ellos no son del pueblo de Dios. Y de generación en generación los gentiles estuvieron afuera. Tú y yo estuvimos fuera del pacto, de la promesa que Dios le hizo a Abraham. Ahora miren qué cosa más interesante. Es también, usted encuentra en la Biblia la historia de cuando los discípulos salieron a predicar el evangelio y fueron a la casa de sus propios israelitas, de la descendencia del linaje de sangre. Llegó una mujer que no era de la descendencia de Abraham y clamaba diciendo: hagan un milagro en mi vida, yo necesito una bendición. Yo les pregunto a cada uno de ustedes: ¿cuántos de ustedes necesitan el toque de Dios en esta mañana? Pero si hubieras estado viviendo en ese entonces, no hubieras tenido ese toque. Y cuando vino esa mujer a los pies de los judíos allí, de los discípulos, y empezaron a decirle, empezó a decirle a esa mujer desesperada: yo quiero un milagro. ¿Saben lo que hizo uno de los discípulos? Le preguntó: ¿cómo se llama tu padre? Y si tú te preguntas por qué esa extraña pregunta, que no tenía nada que ver con su necesidad, es porque ellos no estaban, la orden fue dada que ellos no debían bendecir a nadie que no estuviese en el linaje de sangre. Es por eso que cuando tú lees la Biblia con detalle te das cuenta claramente cómo desde el mismo principio Dios hablaba de tantas cosas que tenía que hablar. Decía: y fulano engendró a Mengano, y Mengano engendró a Ciclano, y Ciclano engendró y engendró y engendró. Y a veces esos capítulos aburridos de la Biblia que no tienen sentido, de tantos nombres, uno se pregunta por qué el Señor te está mostrando a través de ellos que Él bendijo a Abraham y a su linaje, y bendeciría a la simiente y la simiente y la simiente, y de generación en generación. Es por eso que cuando habló con Moisés por primera vez, le dijo: yo soy el Dios de tu padre Abraham, yo soy el Dios de tu padre Isaac, yo soy el Dios de tu padre Jacob. En otras palabras, yo te estoy bendiciendo a ti, Moisés, porque tengo un pacto de sangre a través de bloodline, a través del linaje de sangre. Y de generación en generación quedamos fuera. Pero eso fue hasta que vino nuestro Señor Jesucristo. Yo no escuché un amén fuerte. Yo voy a repetir eso, hermano. Esto es business. Esto es un negocio serio. Yo quiero que ustedes entiendan la magnitud de tu bendición y mi bendición. Tuviste fuera. Pero eso fue hasta que vino Cristo Jesús. ¿Alguna vez has hecho el papel de Cristo? Hoy lo vas a hacer conmigo. ¿Ok? Hasta que vino Cristo. Y cuando Jesús vino, dice la palabra de Dios que era un hombre de carne y hueso. Pero dice la palabra de Dios que aunque era un hombre de carne y hueso, dice, y aquel verbo, hablando de Dios el Padre y el Hijo, dice, aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y aquel verbo era con Dios, y aquel verbo era Dios. Y dice la palabra de Dios que en su sangre, en su vida, estaba la vida de todos los seres humanos. Y es aquí donde yo quiero que ustedes entiendan algo, y donde creo que Satanás se equivocó, porque saben que Jesucristo es la simiente ¿de quién? De Abraham. Dios le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Pero escucha bien, le dijo: Abraham, de ti saldrá una simiente, y de tu simiente serán benditas no los judíos, no un linaje, no una raza, sino que todas las razas de la tierra serán benditas a través de mi simiente, la simiente que va a salir de ti. Y esa simiente fue nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea tu nombre, porque Él te escogió, querido hermano, antes de la fundación del mundo.
mundo mientras no aparecías en el cuadro. Pero alabado sea el nombre de Dios, que la generación 42 apareció en el mundo. Y dice la Biblia que cuando, y aquí fue donde Satanás se equivocó de hecho, porque si Satanás hubiera dejado a Cristo tranquilo, y yo no sé qué hubiera pasado, pero cuando llevó a Cristo a la cruz, y Cristo abre las manos así como si estuvieras crucificado, y cuando Cristo fue llevado a la cruz, dice que fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, el castigo de su paz cayó sobre él, y por su llaga fuimos curados. Y cuando se derramó su sangre, ahora no es una nacionalidad y una raza, sino que la sangre de Jesucristo, porque dice la Biblia, Él vino a buscar y a salvar todo, no algunos, sino todo lo que se había perdido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y cuando esa sangre se derramó, ya no fue una nacionalidad y una raza. Ahora, a través de la sangre de Jesús, el hombre blanco, el hombre negro, el hombre albino, el hombre asiático, la mujer en adulterio, la mujer con depresión, la mujer y el hombre en pecado, aquellos que han pasado por momentos difíciles, ahora si vienen a Jesús y dicen: yo creo y clamo la sangre de Jesucristo en mi vida. Cuando tú y yo venimos ahora por la fe y decimos: yo creo por fe, no por obras para que nadie se gloríe, sino por la fe. Y venimos y nos agarramos del brazo poderoso de la sangre redentora de Jesús. Escuchen lo que dice la palabra de Dios. Cuando yo me conecto por la fe, miren lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 3, 10, 29. Miren lo que dice allí, vayan conmigo allí para que ustedes vean. Gálatas 3 dice: si alguno está en Cristo. No es ese. Gálatas 3, 29. Miren lo que dicen, léenlo, vayan a la Biblia. Si alguno está en Cristo, si alguno está conectado ¿a quién? A Cristo, es de la descendencia de Abraham, heredero, escuchen esto, de acuerdo a qué cosa, a la promesa. Ahora, por medio de Jesucristo, yo soy parte de la simiente escogida de Abraham. Y queridos, es por eso que yo alabo el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes, es por eso que la sierva del Señor lo hace tan vívido y tan claro. Ella dice: en la iglesia, si se debe predicar algo, predíquese de Cristo. No se predique de cosas vanas. No pierda el tiempo en predicar cosas vanas. Levante la sangre redentora de Jesús, porque cuando esa sangre es vista por cada uno de nosotros, Jesús dijo: si yo fuese levantado, a todos atraeré a mí mismo. Y cuando yo por la fe me agarro de la sangre de Jesús, ahora soy un hijo legítimo del reino de los cielos, y en Jesús fui escogido a través de su sangre para estar en la simiente de Abraham. Gracias por predicar conmigo. Pueden volver a sus asientos. Es por eso que Gálatas 3, 29 dice lo siguiente: ya no hay judíos ni hay gentiles. ¿Decimos amén a eso? En otro tiempo no éramos pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia. Pero Gálatas 3:28 dice: ya no hay judíos, ya no hay gentiles. No hay esclavos ni libres, ni hombres ni mujeres, porque todos ustedes ahora son ¿de quién? De Cristo Jesús. Y ahora que pertenecen a Cristo, somos verdaderos hijos de la promesa. Alabado sea el nombre de Dios por eso. ¿Cómo no amar a Dios? Si yo siendo nada me hizo todo. Tal vez tú me digas: pastor, lo que pasa es que usted no conoce quién yo soy un pecador. Hablaba con varias personas
Y alguien me decía, pastor, yo tengo rasgos de carácter y cosas en mi vida que no estoy orgulloso de compartirla. Pero yo te digo en esta mañana, no importa quién tú eres, no importa dónde hayas caído, no importa cuán pecador sea, si por la fe vienes a Cristo Jesús, la sangre redentora de Cristo nos puede limpiar de todos nuestros pecados. Es por eso que Apocalipsis capítulo 12, en el versículo 12, capítulo 12, versículo 11 dice que ellos han vencido. ¿Quiénes ellos? Todos nosotros. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, por medio de esa sangre, llego a ser más que vencedor. Queridos, ustedes están mirando hoy aquí un pastor que ha sido bendecido por Dios. Si hay alguien que no se puede quejar de las bendiciones de Dios, es su servidor. Me ha dado la oportunidad de ser pastor de esta iglesia sin merecerlo. Yo les digo, eso para mí es una bendición grande. He sido bendecido mucho por Dios. Pero quiero decirle que muchas veces he caído. Muchas veces he llorado. Muchas veces he visto cómo Satanás ha tratado de destruir a mi familia, a los míos, a mis hijos, a mi ministerio. Pero a través de mis caídas y mis levantadas he aprendido el secreto. ¿Y saben cuál es el secreto? El secreto quiero compartirlo con ustedes. El secreto que he aprendido es clamar la sangre de Jesucristo en mi vida cuando estoy débil. Cuando caigo, cuando soy frágil, cuando me desborono, me tiro de rodillas y la sierva del Señor dice que cuando un hombre cae de rodillas delante de Dios, se levanta delante de Dios. Cuando cae delante del mundo, cuando cae en sus rodillas, se levanta delante de Dios. Y levantado frente a Dios le he dicho, Señor, clamo tu sangre en mi vida. Límpiame de todas mis maldades, hazme una persona nueva, dame un nuevo corazón, renueva un espíritu recto delante de mí. Y quiero decirles, hermanos, que Dios ha estado trabajando y está trabajando en mi vida. Y yo sé que trabaja en la tuya también, porque Dios te escogió a ti como también me ha escogido a mí. Es por eso que aunque somos gentiles, llevamos sangre real. Es por eso que Primera de Pedro 2:9 dice, mas vosotros sois ahora linaje escogido, real sacerdocio, pueblo santo, para que anunciéis las buenas nuevas de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tú llevas por tus venas la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Escucha bien lo que te voy a decir. Yo quiero terminar con una ilustración que realmente impactó mi vida y que está muy relacionada con el tema. Hace algún tiempo atrás leí, no sé si me pueden bajar estas luces de aquí, alguien que me baje estas luces de aquí para que puedan ver bien. No las de atrás, las de adelante. Hace algún tiempo atrás leí un artículo acerca de los caballos de carrera. Yo no sé cuántos de ustedes les gustan los caballos. A ver las manos de los que les gustan los caballos. Escuchen bien, les voy a dar unos datos interesantísimos. Este artículo hablaba acerca de los caballos de pura raza o los caballos de sangre azul, como le llaman. Los caballos de pura raza le dicen de sangre azul. Y por más de 300 años, decía el artículo, que la industria de caballos de pura raza se ha especializado en crear los mejores ejemplares de caballo que el dinero pueda comprar. Esta industria es multibillonaria. Esta industria está en muchos países del mundo y sus agencias se especializan en estudiar la sangre. Escuchen bien. Y este tipo de agencia es lo que se le llama en inglés the blood stock agents. Los agentes que estudian la sangre. The blood stock agents
son las personas que compran y venden caballos de pura raza. Y no son caballos de los caballos que usted ve en los potreros por ahí. Son caballos que cuestan cientos de miles y miles de dólares. Este artículo decía que the block stock agents o estos agentes no son personas cualquiera. Los que están en la cima, los que han llegado a tener éxitos y realizan este trabajo con destreza. La gran mayoría de ellos son científicos y doctores. Su especialidad, la sangre. Y pasan la mayor parte de su carrera, yo no sabía esto, pero pasan la mayor parte de su carrera en laboratorio estudiando la sangre de estos caballos de carrera para crear nuevos linajes a través de la sangre. Estas personas que estudian la genealogía de los caballos, usted no tiene idea cómo lo hacen. ¿Cuánto tiempo pasan? Pero pasan mucho tiempo. The Block Stock Agents, decía este artículo, no busca por los caballos que son lindos. They are not looking for pretty. A ellos no les interesa si el caballo tiene las orejas para abajo, o si está gordo, o si está flaco. A ellos no les interesa si tiene mucho pelo, o qué color es el caballo. A ellos no les interesa tanto lo exterior. Lo que les interesa es qué tipo de sangre genética corre por sus venas. No me está pasando. Ahí está. El artículo fue el artículo que leí, se llama The Blood Horse. ¿Okay? Y esto es lo que me llamó la atención de este artículo. El caballo más famoso. Atiéndenme allá atrás, muchachos. Si no, se me hace bola esto aquí. Si no me pasa, pásenmelo ustedes. En Norteamérica, el caballo más famoso de todos se llama Stone Cat. Es ese que aparece allí en esa foto. Stone Cat. Y si tú tienes una yegua, esto es lo que decía este artículo, si tú tienes una yegua y quieres tener cría con Stone Cat, tienes que pasar una serie de requisitos importantes. O sea, la yegua y el caballo tienen que ser sometidos a unos estudios. Y después que pasan estos estudios, tendrás que pagar la suma pequeña. Escuchen bien para aquellos millonarios que tenemos aquí en la congregación. Tendrás que pagar la suma pequeña de $400,000 por huevo fecundado. Y la pregunta es, ¿qué es lo que tú recibes por un huevo fecundado? $400,000. ¿Alguien de ustedes gana $400,000? No voy a decirlo. Pero imagínense, por huevo fecundado, decía el artículo, usted paga $400,000. ¿Y qué recibe a cambio? Le voy a decir qué recibe a cambio. Recibe a cambio de su inversión es después de 11 a 12 meses. ¿Y qué recibe a cambio? Un potro que cuando nace no se puede parar bien. No tiene los ojos claros, está nublado, no ve bien, tiene sus patas dobladas, tiembla y camina y se cae. Eso es lo que usted paga por $400,000. Y cuando en ese momento nace el potro, el Block Stock Agents, dice el artículo, que con gusto saca su chequera y firma $400,000. Y se va feliz a su casa y celebra. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el Block Stock Agents, escuchen bien esto, no le asustan las debilidades presentes del potro. Él ha invertido, la inversión de su valor está en la sangre que lleva por dentro. Escucha bien, él no está comprando victorias presentes. El valor del potro únicamente está atribuido al linaje de sangre y las victorias de sus predecesores que ahora corren por sus venas. El potro puede lucir frágil, puede lucir derrotado, puede lucir indefenso, puede lucir sin fuerza, puede lucir que no tiene un lugar entre los grandes en los Kentucky Derby o any Derby.
porque no luce de apariencia exterior que ha sido llamado a ser un ganador. Pero esto es lo que me impresionó de este artículo. Miren lo que dice. Eventualmente, decía el artículo, si lleva la sangre correcta, el potro, si lleva la sangre correcta por dentro, el potro se despierta, la sangre despierta al potro. Y misteriosamente los científicos no saben cómo sucede, pero dice que eventualmente algo internamente en la sangre del potro, él entiende en su capacidad: yo he sido escogido, yo soy del linaje escogido, yo llevo por dentro sangre azul, mi sangre es de campeón, mi sangre es de victorioso. Y dice el artículo que empieza a actuar como si fuese un ganador. Y lo que tú debes de entender es que ese potro por dentro lleva la sangre de Northern Dancer, 3 veces corona campeón, lleva la sangre de South Ocean, lleva la sangre de Secretaria. Allí vemos Secretaria. Me encantó un detalle acerca de este caballo. Dice que el corazón de Secretaria pesaba 22 libras y era 2 veces más grande que el tamaño de un corazón normal de cualquier caballo. Lleva la sangre de campeones. Noten, lleva la sangre de Something Royal, lleva la sangre de Black Caviar, que 25 veces desde el principio, 25 veces fue campeón del mundo, llevando a hacerlo, dice, 25 veces y ha tenido un récord success grandioso por más de 100 años. Lleva la sangre de Neo Arctic, lleva la sangre de Native Dancer, lleva la sangre de Veloz Rose. Y tú te preguntas, ¿qué es lo que tiene el potro? El potro en sí no es el valor en el potro. El valor del potro está en la sangre, en sus predecesores que han tenido victorias. Y cuando el Bloodstock Agents ve esto, con gusto firma los $400,000, porque él sabe que el poder está en la sangre que lleva el potro. Ahora escuchen, esto fue lo que it blows my mind del artículo. Antes de que el potro nazca, el Bloodstock Agent usa algunas tecnologías avanzadas para saber cómo va a lucir el potro antes de que nazca. Yo no sabía ese detalle. Cientos de estudios son hechos. De hecho, la yegua y el caballo antes de procrear son puestos a un volumen de estudio tremendo. Volumen de estadísticas son analizados de cada uno de ellos. Son comparadas sus compatibilidades y comparadas sus habilidades. Los registros genéticos de cada uno de ellos son estudiados. La genealogía de sus antepasados es evaluada cuidadosamente. Miles de dólares son gastados, cientos de horas en laboratorios analizando el DNA para poder producir al campeón correcto. Cientos de estudios físicos son hechos a la hembra y al macho. Simetría y geometría del potro es establecida. Su bioquímica es analizada a través de la sangre de sus padres, decía el artículo. Y toda esta información es puesta en la computadora y en realidad virtual. Allí está el linaje. Ven, la genealogía se estudia y en computadora, en realidad virtual. El Bloodstock Agents ve cómo va a lucir el caballo antes de que nazca. Toda esta información es puesta allí. Determinan el tamaño de los músculos, el tamaño de su corazón, los pulmones, la aceleración y la resistencia son medidas, la estructura de sus patas traseras y delanteras, la estructura, la densidad de sus huesos, el sistema cardiovascular es formado en computadora virtual para determinar cómo va a lucir. Por ejemplo, decía el artículo, si en las patas traseras del potro cuando nazca son más largas, tomará mucha energía para levantar velocidad en la salida y tendrá tendencia a caerse al salir, haciendo que el caballo sea lento a la salida.
Por otro ejemplo, si las patas delanteras son más largas que las de atrás, esta no estará perfecta su alineamiento y en su arranque será como un proyector que hará al caballo despegar como un avión. Y lo que el potro será en altura, escuchen bien, en altura, fuerza, sus debilidades son calculadas en realidad virtual antes de que nazca. Antes de que nazca, ya el Bloodstock Agent sabe cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fuerzas, el tamaño de los huecos de su nariz, la capacidad de su corazón, los pulmones, su cuerpo. Antes de que sea concebido, una computadora virtual le dice qué tipo de potro tendrán. Big point, punto grande. El potro no existe todavía, pero en la mente de Bloodstock Agents, él no ha nacido aún, pero ya hay un propósito para él. Antes de que nazca, cuando logran verlo virtualmente perfectamente, antes de que nazca, el Bloodstock Agent lo ve con flores sobre sus lomos, como un ganador entre los grandes, grande entre los grandes. Lo ve como un vencedor de sus debilidades, porque si lleva la sangre correcta en sus venas, la sangre podrá vencer todas sus debilidades. Yo alabo el nombre de Dios porque Dios me escogió y te escogió a ti. Y el Salmo 139 en el versículo 13 dice: aún no había yo vivido un solo día, cuando ya tú habías designado cuánto tiempo viviría. Hablando de Dios. Dios mío, tú me formaste en el vientre de mi madre y tú fuiste quien formó cada una de las partes de mi cuerpo. Y por muchas generaciones tú estuviste fuera del linaje de Dios, pero Dios en su mente te escogió a través de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando te escogió, te dio sangre real. Y tal vez tú digas: yo soy débil, yo soy un pecador, yo soy un miserable. Pastor, yo soy del tipo de persona que se levanta y vive de caída en caída, de tropiezo en tropiezo, de fracaso en fracaso. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, escucha el mensaje de Dios en esta mañana. Dios te dice: todo lo puedes en Cristo que te fortalece, porque Pablo dice: ya no vives tú, ahora vive Cristo en ti. Por lo tanto, llevas la sangre del vencedor de los vencedores, porque la sangre de Jesús venció al pecado. La sangre de Jesús venció la adicción. La sangre de Jesús, el Cordero de Dios, venció a Satanás. Y tú llevas en tus venas sangre azul, la sangre de tu Señor Jesucristo. Es por eso que la Biblia dice que por la fe, la sierva del Señor tiene una de las notas más lindas donde dice: Dios no nos ve nuestras debilidades como somos hoy, sino nos ve a través de nuestro Señor Jesucristo lo que podemos hacer, llegar a ser por medio de su sangre. Don't count me out. No pienses que no soy nada. Yo soy un hijo y tú eres una hija y un hijo de Dios. Y ese himno que dice: cuando contemplo los cielos, cuando veo todas las cosas que tú creaste, David decía: ¿quién soy yo, Señor, para que tengas de mí misericordia? ¿Quién es el Hijo del Hombre para que te acuerdes de mí? Pero alabado sea el nombre de Dios, que en su misericordia nos escogió. Y en Efesios, en la lectura bíblica que se leyó, dice: bendito sea el nombre de Dios
Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuándo quieren bendecirlo en esta mañana? Porque nos has bendecido con toda bendición, que pasó de Abraham de generación en generación hasta que llegó a Cristo. Y cuando tú te conectaste, entonces cuando tú te conectaste dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestes, según nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos, escucha bien, sin mancha delante de Él, en el amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos de Dios, herederos de acuerdo a la promesa. Tú y yo somos parte del linaje escogido. Pero yo quiero decirte algo claro. Ese linaje escogido está disponible. La sangre de Jesús está disponible para limpiarnos de todos nuestros pecados, pero tú tienes que quererla. Si hoy tú has intentado por ti mismo y no has cambiado, no has podido ser victorioso en tu vida, y quieres darle la oportunidad a Jesús para que toque tu vida, para que te haga una nueva persona en Cristo Jesús, yo quiero invitarte a que tú vengas aquí conmigo. Hoy yo voy a pedir la sangre de Jesús en tu vida y en la mía. Hay alguien que quiere decirle: Señor, yo clamo la sangre. Yo seré un potro que tal vez no tenga una clara visión de mi futuro. Tal vez no me pueda parar todavía fuerte en mis pies, pero escucha bien, un día, y espero que ese día sea hoy, si tú te das cuenta qué tipo de sangre tú llevas dentro, si tú te das cuenta de que tú eres un linaje escogido, empezarás a vivir una vida de campeón. Porque dice la palabra que el justo va de victoria en victoria. Sí se cae, pero va de victoria en victoria. Y eventualmente la sangre de Jesús dentro de nuestra vida vence todas nuestras debilidades. Decimos amén. Esa sangre está disponible para ti. Y lo único que pide Dios de ti es que lo aceptes como tu Salvador personal. Oh Padre eterno, gracias te damos porque nos escogiste. Todavía hay personas que tal vez no entiendan qué significa. Y muchas veces, desgraciadamente, lo entienden cuando caen en cama, cuando tienen un cáncer terminal, cuando pasa una desgracia. Porque es allí, en esos momentos, donde nos damos cuenta cuán frágil es la vida humana. Señor, no permitas que caigamos en desgracias para volvernos a ti, sino que hagamos como dice tu palabra: si alguno oyere hoy la voz de Dios, no endurezcáis vuestro corazón. Venimos ante ti hoy, Dios, clamando la sangre de tu Hijo unigénito en la vida de cada uno de nosotros que estamos aquí. Yo no era nada, pero ahora soy todo. Antes estábamos sin Dios, ajenos al pacto de la promesa, pero ahora tenemos un pacto de vida eterna. Un pacto que Apocalipsis 21 lo amplía de una manera extraordinaria, donde dice: un día Dios estará con ustedes como su Dios y ustedes estarán con Él como su pueblo. Un pacto que en ese pacto está prescrito para la raza humana, que nunca más los ojos de un humano llorará. Nunca más tendremos que ir a un cementerio. Nunca más tendremos que visitar a un hospital.
Nunca más tendremos que pasar miseria y vivir en el pecado, porque dice tu palabra que en ese pacto externo está que las cosas viejas un día pasarán. Y he aquí todas serán hechas nuevas. Ayúdanos hoy, Señor, por la fe solamente, no por obra para que nadie se gloríe, pero por la fe, clamar la sangre de Jesús sobre nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hijos. Que tu sangre redentora nos despierte y que de hoy en adelante tu iglesia empiece a caminar como caminan los campeones. Que no le demos tanto crédito a Satanás, sino que empecemos a levantar a Cristo. Que empecemos a decir, te alabo, Señor, porque me diste victoria sobre mis pecados. Ayúdanos, Señor, a ser una iglesia triunfante para tu honra y tu gloria. Y cuando tú vengas, danos el gozo, privilegio de podernos encontrar contigo. Gracias por habernos escuchado. Gracias por el mensaje esta mañana. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén.